Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más del otro lado. El Espíritu Santo en esta oportunidad esté trayendo la paz, la gracia, la gloria, esa visitación que nos va a catapultar a alcanzar todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Sea mañana, tarde o noche, el momento en que usted esté disfrutando de este mensaje, yo quiero invitarlo a leer el libro de San Lucas, capítulo 4. Vamos a introducirnos en la vida de aquel que vino a transformar el mundo, a salvar al mundo, al Hijo de Dios. El tiempo del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, se había cumplido, había crecido, ya había terminado el tiempo de la niñez, el tiempo de la esclavitud, y fue bautizado como estaba escrito allí en el río Jordán. En los cielos se abren, desciende el Espíritu de Dios. Este es mi Hijo amado, sobre el que tengo complacencia. Es apartado de allí, es llevado al desierto y superó toda tentación. Y el versículo 14 dice la palabra de Dios del capítulo 4 del libro de San Lucas, dice lo siguiente: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Lo primero que tengo que enmarcar en este lugar es que las puertas de las congregaciones, de las sinagogas, se abren gracias a la fama, al Espíritu Santo que reposaba sobre Jesucristo. Y luego menciona algo que empieza a sonar en el interior. Dice, en la sinagoga de ellos. Yo siempre creí que el lugar donde la gente se congregaba, buscaba a Dios, era la casa de Dios. El lugar donde Dios había elegido por habitación para manifestar su gloria. Muchas veces hemos leído la palabra de Dios, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Los que están cubiertos bajo sus alas, los que están debajo de sus alas, los que son cubiertos como la gallina cubre a los polluelos, en la casa de Dios. Ahora, él dice en este pasaje, sinagoga de ellos, que había que cambiar en medio de toda esa religión, fariseos, saduceos, las dos congregaciones o escuelas teológicas del momento, que Jesús entienden que éstas están muy lejos de lo que le agrada a Dios. No era casa de Dios, era sinagoga de ellos. Y luego dice el versículo 16, ya Jesús en Nazaret, dice, y vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Voy a detenerme por un momento
para empezar a desarrollar el tema. Jesús entra en el lugar donde él había habitado, en la congregación a la cual él había asistido desde niño, llevado por José, por María, por sus, por sus hermanos. Y de pronto se le entrega el libro del profeta Isaías. La gente, el ministro, el levita, el escriba que estaba en esa congregación reconocen que Jesús tenía la unción, la gracia, el poder y la autoridad para ministrar a la gente en ese momento. Recuerdo en los principios de mi ministerio, cuando el pastor Mateo me dijo: siéntate, toma nota, escribe, no prediques, no vas a salir a ningún lado. Y de pronto yo salía de vacaciones, íbamos con mi familia y en la primer congregación que veíamos con mi esposa, decidíamos preguntar qué día había reunión y asistíamos a esa congregación. No fue una, ni dos, ni tres veces donde de pronto el predicador, sin conocerme, me señalaba desde el púlpito y me decía: usted tiene que predicar esta noche. El Espíritu de Dios me dice que es usted el hombre que tiene que predicar en esta noche. Está además decir que Dios empezaba a hacer milagros, a moverse en medio de la congregación, y las vacaciones de pronto se transformaban en campañas. Aquel día, cuando Jesús empieza a leer, él escoge el libro de Isaías en el capítulo 53. Hoy usted y yo sabemos que es el capítulo 53, pero en aquel tiempo no estaba repartida por capítulos. Sin embargo, él toma el momento en que la palabra es para él. Él es la palabra. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me imagino en ese momento cuántos pobres estaban anhelando el cumplimiento de esa palabra. Cuántos pobres estaban esperando que el tiempo de la esclavitud, de la pobreza, se cumpliera sobre ellos para salir del estado en el que estaba. Cuando una persona era tomada por esclava, por pobre, por cautiva, por deudor de una persona, era llevada a esa esclavitud de 7 años. Y me pregunto en este momento cuántos llevaban 2, 3, 4 años y se les revela esta palabra y la condición de pobres termina sobre sus vidas. Porque si hay algo que Jesucristo vino a hacer, no es solo a cumplir la ley, sino también a ponernos una ley diferente. Seguramente está escrito, y usted lo sabe, que el que pecó tiene que morir. Mas aquel día la gente entendió que no importaba cuál fuera su pecado, a través de Jesucristo era cancelada la deuda y su pecado terminaba, desaparecía, y ellos en vez de muerte recibían vida. Luego dice la palabra de Dios: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una de las grandes aflicciones de este tiempo son los corazones destruidos. Son los corazones hechos pedazos. Son personas que además de tener la amargura, la tristeza, el dolor en el corazón, enferman también sus huesos, y existen tantas enfermedades. Meditaba hace un tiempo atrás lo que significa rendirse a Cristo.
Imagínate allí al rey David, después de asesinar al esposo de la mujer con la que él se había acostado y había dejado embarazada, viendo que su hijo es enfermo de muerte y muere, y él cae en ayuno, 6 días, cae allí rendido en cenizas, y luego de eso David se levanta. Y me preguntaba cuánto tiempo le llevó a entender a esa mujer que cometió el mismo adulterio, pecado que David, pero que nunca tuvo los 6 días de quebrantamiento, de ayuno y de oración, y quizás se llevó a la muerte el saber que por culpa de ella un hombre también había muerto y su hijo también había fallecido. Dos cosas que marcan en este pasaje de la vida de Jesucristo es: puedes llevarte a la muerte aquello que has cometido, o puedes rendirlo hoy y cambiar la historia. Y seguramente en medio de toda esa gente, así como cuando Jesús bajaba del monte y la gente se preguntaba, ¿quién es este que predica con tanta autoridad? Hoy dice estas palabras que traen sanidad al corazón y a la vez quitan maldiciones del medio de las vidas. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y hemos visto en la vida de Jesús cuando él escupe en los ojos de un ciego y recibe la vista. Luego cuando a otro le lava los ojos en el estanque de Siloé y se le caen las escamas. Pero hay otra ceguera. La ceguera que viendo no ven. La sordera que oyendo no oyen, no entienden ni se salvan. En otras palabras, aquellas enseñanzas que saduceos, fariseos, grandes teólogos daban de manera que pocos podían entender, ellos empezaban a entender más claramente, de manera que ahora ya no había velo ni impedimento para ver a Dios. Cuando la Biblia dice vista a los ciegos, la gente se pregunta, ¿quién ha visto alguna vez a Dios? Y se lo pregunta Pedro a Jesús. Y Jesús dice, hace 3 años que me tienen con ustedes y todavía no conocen a Dios. Ahí estaba nada más y nada menos que Dios mismo revelándose a la gente. Y dice la palabra de Dios, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos caminan con culpas y maldiciones sobre sus vidas y se preguntan, ¿cuándo cambiará mi condición? ¿Cuándo por fin terminará esto que cargo sobre mi vida, sobre mis yugos, sobre mis lomos? Y es el momento en que Jesús dice, este es el día, este es el año en que Dios rompe todas esas maldiciones. Como cuando Dios entra en la casa de aquel padre de 7 hijos y le dice, hoy he venido a buscar uno para que sea rey. Pero si mi casa no tiene linaje, somos los más pobres de la nación, ¿cómo va a salir un rey del medio de mi casa? Y del medio de esa casa salió nada más y nada menos que aquel de quien a Jesús le dicen hijo de David. Ese es el cambio que Jesucristo vino a proponer y a hacer sobre la humanidad. Luego dice el versículo, voy a saltar al 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían,
¿no es este el hijo de José? Y aquí es donde él se revela y dice en el versículo 23, él les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la fe, también nos pone una cláusula y es no dudar. No dudar. Porque el que duda no verá la gloria de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 24 dice, y añadió, de cierto digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cuando comencé a hablar en esta oportunidad, les di 5 nombres. Los 5 nombres que se profetizan en Isaías diciendo que nacería un niño, le sería dado, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es maravilloso ver cómo Jesús, Dios, se despoja a sí mismo. Toma la forma de siervo hecho conforme a los hombres o semejante a los hombres. Se revierte el papel del libro de Génesis, donde nosotros somos hechos iguales a Dios. Ahora Él es hecho a semejanza nuestra. Y acá, nada más y nada menos que Dios se rebaja al título de profeta. Ahí entiendo por qué la Biblia dice que entre todas las cosas que Jesús aprendió, y me preguntaba cómo Dios puede aprender si Él lo sabe todo. Lo sabe todo, pero tuvo que aprender obediencia. El que siempre daba orden, Dios, el Creador, se pone en el rol de ser humano y estando en el rol de ser humano aprende obediencia y se pone a la altura del profeta Elías. Dios levanta el nombre de Elías y en el versículo 25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una grande hambre en toda la tierra. Yo quiero que usted entre en esa sinagoga de ellos. Dios, Emmanuel, caminando en medio de la gente, diciéndoles, hoy el Espíritu de Dios está sobre mí. He venido a traer buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos, a romper las cadenas de impiedad. Y la gente, teniendo testimonio de Él, diciendo en verdad este es grande, dice, pero es el hijo de José y de María. Este que reconocemos que fue bautizado y que el cielo se abrió. Reconocemos que hay testimonios porque nos han llegado noticias de Capernaum, de todos los milagros y maravillas que Él ha hecho. Pero es
el hijo de José. Y acá se revela algo que me estremece hasta los huesos. Porque dice, y da testimonio Jesús, mi Padre Dios cerró los cielos. Cuando cerró los cielos, proveyó a la tierra de un profeta. Ese era el profeta Elías. Luego de ello, Dios no le dio orden a Elías de visitar a las viudas de Israel. Yo quiero acá hacer un paréntesis, porque cuando nosotros hoy mencionamos Israel, inmediatamente se nos viene a la mente el pueblo judío. Pero Jesús no se está refiriendo al pueblo judío. Se está refiriendo a los vencedores. ¿Eres tú judío? ¿Eres tú hebreo? ¿Eres tú israelí? ¿Por qué es que Pablo hace esta diferencia entre judío, hebreo e israelí? Israel es el nombre que se le da al hombre que pelea con Dios y vence. No habla solamente del judío común, habla de un judío conocedor de Dios o en su interior cree que conoce de Dios. Y ahora la orden que Dios tiene es al profeta Elías: no me visitas a ninguna vencedora. Creo que allí la palabra concuerda con este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29. Y luego dice, por tanto, y aquí yo provocaré, excitaré nuevamente la admiración de este pueblo. Pero no era el momento. Y allí Dios está diciendo, voy a buscarme a alguien que verdaderamente quiera estar conmigo. Que no me honre de boca ni de palabra. Y de pronto a Elías se le aparece una viuda de Sarepta de Sidón que hablaba con Dios. Recuerde usted las palabras de la viuda, porque Jehová tu Dios ha dicho. ¿Cómo Jehová mi Dios habla contigo? Sí, él decía que tú ibas a venir. En otras palabras, se complementa con el libro de San Juan, capítulo 6, donde Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y nadie puede ir al Padre si yo no lo llevo a Él. ¿Cómo es entonces el engranaje para que esto realmente funcione? El Padre te trae al Hijo. El Hijo te da ejemplo para que como Él hizo tú hagas. Carga tu cruz y síguelo para que puedas alcanzar la resurrección. Y ahí está la gente escuchando estas palabras. Y dice el versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino a una viuda de Sarepta de Sidón, lo que acabo de decirte. Y luego, como si un testimonio no fuera suficiente, él añade otro testimonio. Y de cierto, digo en el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo.
Otra vez, Jesús diciendo, al igual que Elías, al igual que Eliseo, yo fui enviado. ¡Guau! Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Nadie ha conocido a Dios. ¿Quién entenderá pues a Dios? La Biblia dice, ¿quién entenderá el corazón del hombre? Aquel que escudriña los corazones y entiende los intentos de los pensamientos. ¿Quién pudiera escudriñar el corazón de Dios y entender los intentos de los pensamientos de Dios? Porque de pronto había muchos leprosos. Recuerdo, estando en Buenos Aires, lo he contado en otras reuniones, en la ciudad de Rodríguez, donde una vez hubo un leprosario, después de una campaña, cuando ya había terminado todo, se me acerca en medio de la oscuridad una mujer. A metros se podía oler ese olor a putrefacto, podrido, sucio. Es una mezcla de todo. La mujer estuvo a unos metros y dijo, por favor, ore por mí. Luego yo me enteraría que ella tenía lepra. Yo no conocía la lepra, sino solo de palabra. No me animé ni a abrazarla por el olor que tenía. Simplemente toqué su mano, vi su brazo, oré por ella. Sé que Dios la sanó, dio testimonio de haberla sanado. Ese día, cuando yo vi a esta mujer, mi corazón se hacía pedazos porque rogaba a Dios la sanidad de esta mujer. Dios la hizo. Pero ¿qué pasó en el corazón de Dios? Que Dios dijo, los leprosos de Israel se van a morir leprosos. Y murieron leprosos. Y de pronto, un general del ejército sirio, enemigo que llevaba cautivas a las jovencitas de Israel, ese hombre, Dios dice, a este lo sano. Todos conocemos la historia de Naamán y el proceso que tuvo que pasar para ser sano. Pero su piel, su carne, quedó como la de un niño. En medio de tantas sinagogas, congregaciones que alaban, glorifican a Dios hoy, ¿en cuántas de ellas verdaderamente Jesús se siente parte? ¿En cuántas de ellas Jesús dice, aquí no me alaban simplemente de boca, sino que me buscan de corazón? Luego dice en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. En el versículo 23 dice que todos estaban maravillados y daban buen testimonio de él. Minutos más tarde, los mismos que daban testimonio se llenaron de ira. ¿Cuánto tienes que oír de la palabra de Dios para que se revele lo que hay en tu interior? Alguien me enseñó hace muchos años atrás, ¿quieres oír palabra de Dios? La palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma, divide el espíritu. Pasa por los tuétanos. Seguramente es dolorosa. ¿Y cuántos quieren oír palabras de elogios?
de bendiciones que seguramente te levantarán y te harán andar como un pavo real. Pero si muestran tu plumaje o lo que hay debajo de él, estás destruido. Sepulcros blanqueados, por fuera perfectos, pero por dentro podrida llaga. La verdad es que Jesucristo vino para sacar todo aquello que no sirve y para hacer de ti un vaso nuevo. Deja que Él en esta tarde tome ese vaso de barro o lo que sea que creas que es tu vida y lo haga pedazos. La Biblia dice que cualquiera pues que oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Podemos saltar un poco e irnos al libro de Primera de Pedro y ver lo que esa roca hace cuando no la recibimos, cuando no nos paramos sobre ella. Desde el versículo 4 en adelante la Biblia dice: aquel que cayere sobre la roca será edificado, pero aquel sobre el cual cayere la roca será hecho pedazos. Puedes en esta tarde llenarte de gracia de Dios, sabiendo que tú eres el pobre al que Él vino a liberar en este día. Que eres el quebrantado de corazón al que Él quiere sanar en este día. Que eres el cautivo al que Él quiere liberar, romper las cadenas, abrir las cárceles. O puedes rechazar la piedra y que te haga pedazos. Recibir la palabra de Dios no es simplemente una palabra que muchas veces nos cae bonito, sino muchas veces una palabra que tiene que trabajar en medio nuestro para que ella haga todo aquello para lo cual fue enviada. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios haga en nosotros aquello para lo cual fue enviada, la misma palabra te promete que ella no volverá vacía, sino que cumplirá todo aquello para lo cual Dios la envió. Y dará fruto, y fruto en abundancia, porque si hay algo que he aprendido en la vida, es que el que lleva fruto, el Padre lo limpia para que lleve más fruto. Pero también he aprendido que al que Él desecha, lo echa en el fuego, y ahí es el llanto y el crujir de dientes. Esta generación que había escuchado nada más y nada menos que del mismísimo Jesucristo. El versículo 29 dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Él dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No hay profeta que sea aceptado en su propia tierra. Y de pronto la tierra que lo vio crecer, la tierra que lo vio llegar a ser el gran hombre de Dios, Dios mismo entre los hombres, fue la tierra de la cual él tuvo que irse. Fue la tierra que, pasando los años, lo crucificaría. Dios hoy una vez más está golpeando a la puerta de aquellos que son vencedores, llamados a ser vencedores, para que la gloria de Dios haga de ellos
todo aquello que Dios prometió. Hoy es el año de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día en que este evangelio es para ti. Hoy es el día en que las cadenas se rompen. Hoy es el día de tu última esclavitud y cautividad. Deja que Jesucristo haga todo aquello para lo cual vino al mundo. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.